En este vídeo aprenderás cómo la ingeniería del Tercer Reich tuvo que diseñar un sistema de doble vía férrea paralela, grúas de pórtico gigantescas y una fuerza de más de 4.000 hombres únicamente para mover, ensamblar y disparar el Werer Gustav, el cañón de 1.350 toneladas que empujó la artillería convencional hasta sus límites físicos absolutos. El cañón de ferrocarril Werer Gustav, Gran Gustavo, y su gemelo el Dora, representa la cúspide de la extravagancia y el gigantismo en la ingeniería militar del siglo XX. Diseñado por la firma Krupp a finales de la década de 1930 a petición del alto mando alemán, OKH, el objetivo táctico original del vehículo era destruir las fortificaciones subterráneas de hormigón armado de la línea Maginot francesa. Con un calibre de 800 milímetros, 80 centímetros, un peso total de 1.350 toneladas métricas y la capacidad de lanzar proyectiles antibúnker de 7,1 toneladas a más de 38 kilómetros de distancia, la máquina superaba cualquier escala antes vista en la historia de la balística de campaña. Sin embargo, el verdadero desafío técnico del Werer Gustav no residía en el cálculo de su balística interior o en la fundición de su gigantesco tubo de 30 metros de longitud, sino en la física aplicada, la mecánica de suelos y la ingeniería logística necesarias para transportar, ensamblar y apuntar semejante mole de acero sin colapsar la red de infraestructuras ferroviarias. Para comprender la magnitud de la carga logística, es necesario desglosar el problema de la masa y el reparto de presiones sobre el suelo. En los ferrocarriles convencionales europeos de la época, la capacidad de carga por eje estándar oscilaba entre las 18 y las 22 toneladas. Si los ingenieros de Krupp hubieran intentado colocar un vehículo de 1.350 toneladas sobre una única vía férrea estándar, ancho de vía internacional de 1.435 milímetros, la masa del cañón habría exigido más de 65 a 70 ejes alineados de forma consecutiva. Una estructura de semejante longitud sobre una sola vía habría sido completamente incapaz de articularse en las curvas, además de ejercer un esfuerzo puntual de cizallamiento y deformación plástica sobre los raíles y el balasto de piedra que habría destrozado las vías de inmediato. La solución de Krupp fue crear un chasis de reparto modular que operaba de manera simultánea sobre dos vías de ferrocarril paralelas dispuestas a una distancia transversal estricta. La estructura del chasis principal del cañón descansaba sobre 4 bogies gigantescos de 4 vagones cada uno. En total, el Werer Gustav utilizaba 80 ruedas de acero distribuidas en 40 ejes, repartidos en 4 subconjuntos de carros de combate sobre raíles, 2 en la vía izquierda y 2 en la vía derecha. Esta arquitectura permitía distribuir el peso total de 1.350 toneladas de forma uniforme, reduciendo la carga por eje a unas 16 a 18 toneladas, una cifra totalmente compatible con la resistencia estructural de los raíles y traviesas pesados de la época. Sin embargo, mover un vehículo montado sobre dos vías paralelas introdujo un problema cinemático severo, la física de la fricción y el empuje lateral en tramos curvos. Cuando un tren convencional toma una curva, las ruedas exteriores deben recorrer una distancia mayor que las interiores, lo que se resuelve mediante la conicidad de las ruedas de ferrocarril y la diferencia de rotación. En el Werer Gustav, dado que el chasis rígido abarcaba ambas vías al mismo tiempo, las dos vías paralelas debían tenderse con una precisión milimétrica absoluta. Si el radio de curvatura de la vía no era perfectamente idéntico en ambos raíles, o si la distancia entre las dos vías variaba por apenas unos milímetros, las pestañas de las ruedas de acero habrían experimentado una fricción por rozamiento descomunal contra los laterales de los raíles. Esto habría provocado el descarrilamiento inmediato del conjunto o la fractura del chasis transversal por esfuerzos de torsión y cizalla. Por esta razón, el Werer Gustav no podía apuntarse de forma horizontal, azimutal, mediante un mecanismo de giro sobre su propio chasis, ya que la torreta no podía rotar sobre la doble vía. El proceso de apuntado se basaba en la geometría del tendido ferroviario. La unidad de zapadores debía construir una vía curva especial de doble trazado denominada curva de apuntado, Chies curve. El cañón se desplazaba a lo largo de este arco curvo empujado por dos locomotoras diésel eléctricas síncronas de 940 caballos. Al avanzar o retroceder unos metros a lo largo del tramo curvo, el eje longitudinal del cañón cambiaba su orientación angular respecto al objetivo remoto, logrando así el ajuste en azimut necesario antes de fijar los frenos de carril hidráulicos. El despliegue operativo del cañón requería una planificación logística y de mano de obra de proporciones industriales. El cañón era incapaz de viajar montado en una sola pieza. Para su transporte desde la fábrica de Krupp en Essen hasta el frente de batalla, como ocurrió durante el sitio de Sebastopol en 1942,
El Werer Gustav debía ser descompuesto minuciosamente en varios subconjuntos principales y transportado en un convoy ferroviario especial de 25 a 28 vagones de carga pesada, alcanzando la longitud total de un tren de más de 1 kilómetro. El proceso de ensamblaje en el destino final era un prodigio de la ingeniería civil de campaña que se extendía durante 3 a 4 semanas continuas. Primero, el acondicionamiento del terreno. Una brigada de ingenieros militares debía preparar la explanación del suelo mediante excavaciones masivas y la colocación de capas profundas de balasto compactado. Se requería una capacidad portante del suelo extremadamente alta para evitar que las vibraciones y el choque dinámico del disparo hundieran las vías en la tierra. Segundo, el tendido de vías complejo. Se instalaban hasta 4 vías paralelas en la zona de montaje. Las 2 vías centrales servían para el desplazamiento del cañón, mientras que las 2 vías exteriores se utilizaban para el desplazamiento de 2 grúas de pórtico gigantescas impulsadas por motores diésel, con una capacidad de elevación de 110 toneladas cada una. Tercero, el ensamblaje del chasis y la cuna. Las grúas de pórtico elevaban y posicionaban las vigas transversales de acero sobre los 4 bogies de transporte. A continuación, se montaba la gigantesca cuna de elevación y el sistema de pivote vertical. Cuarto, la instalación del tubo del cañón. La maniobra más delicada y peligrosa consistía en unir las 2 secciones principales del tubo de 800 milímetros, el tubo interno de ánima rayada y la chaqueta exterior de refuerzo, y colocarla sobre la cuna. Con un peso de más de 400 toneladas solo en el conjunto del cañón, las grúas de pórtico debían operar en perfecta sincronía milimétrica para evitar cualquier desalineación que pudiera dañar las roscas de acoplamiento de la culata. Toda esta operación requería el despliegue directo de un regimiento de artillería pesada compuesto por más de 1.400 hombres, apoyados por 2 batallones de protección antiaérea, FLAC, para defender el emplazamiento de ataques aéreos aliados, un batallón de camuflaje y tropas de zapadores para el tendido de vías. En total, la dotación humana necesaria para mantener, proteger y disparar el Werer Gustav superaba los 4.000 efectivos militares. La física del disparo del Gustav desafiaba los límites de la resistencia de materiales. La carga de proyección de pólvora sin humo, cordita, pesaba entre 1,8 y 2,4 toneladas de propelente sólido. Al detonar en la recámara, la combustión generaba una presión de gas interna superior a las 3.000 atmósferas, 300 MPa, acelerando el proyectil de 7,1 toneladas a una velocidad de salida en boca de 820 metros por segundo. La energía cinética de retroceso generada por la masa del proyectil acelerado era colosal. El Werer Gustav permanece en los anales de la historia militar como el testamento definitivo de la ingeniería llevada al extremo del absurdo. Una reliquia donde la logística de transporte, el esfuerzo de montaje sobre vías dobles y las leyes de la física demostraron que existe un límite infranqueable a partir del cual el volumen y la masa de una máquina de combate destruyen su propia utilidad operativa en el campo de batalla. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, así que no olvides suscribirte y activar la campanita al principio de este análisis técnico. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir rescatando la historia de la ingeniería.